Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Cuatro y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Adriana Morelos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Tenemos que estrenar una historia porque ayer se resistió un poquito más de lo que pensábamos, ¿verdad? Porque creías tú que... Hombre, no es que creías, que como... A ver, la Parda decía más en broma que en serio. Bueno, así cualquiera. No estaba haciendo ninguna predicción, sino que como la investigación va en paralelo por diversas vías y podéis intervenir, ya sabéis que siempre le damos prioridad porque es justo, creemos, es un programa de radio, entonces quien interviene, quien se bate en duelo con el teléfono, con la centralita, porque a lo mejor esté comunicando, porque haya muchas llamadas que confluyen ahí en el 900, 100, 800, en ese momento no le podamos atender, o quien haya sido ya atendido pero está esperando y 1 minuto, y 2 minutos, y 5 minutos, y 10 minutos y no entra todavía en antena, pues igual tiene la solución, pero claro, mucho más fácil no, pero más rápido si estás, yo que sé, en el canal de YouTube. Si hoy sigue funcionando esto, que no sé, cruza los dedos porque tenemos una noche de comunicaciones rarita. Vuelto al siglo XIX. Bueno, a 1997, bueno, 1998 más o menos, y claro, ya igual que muchos de vosotros en vuestros trabajos estáis acostumbrados, ¿os habéis parado a pensar cómo sería un día, en la mayoría de vuestros trabajos, cómo sería un día normal sin internet ahora? Complicadito, ¿no? Ya, bueno, muy diferente, en la vida laboral y en la vida de ocio, ¿no? Sería muy diferente a cómo estamos acostumbrados. Bueno, todo esto venía a cuento, ya me he ido. Historia nueva, por supuesto, sí, no, que era imposible no prever que iba a llegar la solución, sin embargo, la realidad hizo que estuviéramos ahí con el suspense hasta última hora. Pero es al teléfono, porque al correo y a las redes sociales ahí llegó todo, ¿no? Ahí a cholón, resolvieron la historia. Sí. Gírate, mira a tu derecha. Uy. ¿Qué ves? Nadie. No, nadie. Eso es que se ha congelado la imagen. Edgarita. Que no están Edgar y David. No, sí que están. Mira, vamos a hacer magia. Es que tiene que ver con esto de va internet. Que antes tuvimos una conversación sobre esto, ¿vale? Ya. Sobre lo de no ver. ¿Estás viendo a alguien? No, yo no estoy viendo a nadie. No, pero es que esto, a ver, te lo puedo vender de dos formas. En plan Iker Jiménez, o te lo puedo vender en función de lo que conocemos de la realidad. Venga. Si quieres, especulamos. Venga, ahora especula. mismo, oye, ¿el resto se está viendo en internet o no? ¿Estamos emitiendo en streaming? Así, ¿no? Bueno, porque como hay pequeñas interrupciones, habrá momentos que nos vean a través de YouTube, que era donde decía que es más fácil reunirse en este momento, tal, y en lugar de batirse el duelo con el teléfono, escribir. Yo creo que la solución es esta, y por eso le damos prioridad a los que... No es que no leamos ni tengamos en consideración lo que nos contáis en las redes, pero que le damos prioridad al teléfono. Bueno, pues si nos estáis viendo a través de YouTube, la imagen que habitualmente nos conecta con el estudio de Radio Barcelona presenta un aspecto desolador porque hay 3 sillas y media, se ve, los micrófonos se está... Espera un momento. Espera, no, pero es que se oye ¿Estás alguien... describiendo la imagen? Te estaba describiendo la imagen. ¿Pero has visto lo que hay a la izquierda? No, mira quién hay. ¡Hala! Ahora ya no, está. ¿en serio? Ahora, que ahora sí ha sido hecho magia, como el cambia papá, pop, y ahora habéis aparecido. Estaba describiendo la imagen en la que había antes, se veía los 3 micrófonos, pero con la espuma negra de Ser Cataluña, donde no había nadie. Se veía un poco un culo. No, que era la espalda del ordenador. Eso. Y lo que pasa que según el culo del ordenador. Ya. Y desde tu óptica, en ambos sentidos, desde tu óptica, veías un culo, pero no era un culo, era... Vale. Es que ve culos por todas partes, como Casillas. Era el reverso del ordenador. Bueno, compañero Edgarita, Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos días. Nosotros Buenos días por decir algo. Estábamos aquí
aquí todo el rato, ¿eh? Ya lo sé, vale. Pero como veíamos un estudio, ahora íbamos a hacer la broma de que en ocasiones pasan cosas en Radio Barcelona y que prueba de ello era un estudio vacío, pero donde se escuchaban voces. Pero la propia técnica es que hoy se pone en nuestra contra en todo, y justo cuando íbamos a hacer la broma de que si oyen voces en un estudio donde no hay nadie, ¡plap! Habéis aparecido ahí en imagen. Pues no hay que hacer bromas sobre este tipo de sucesos. Sí, hombre, porque ten en cuenta que si te impresiona mucho, porque por ejemplo, Edgarita, tú eres muy impresionable, ¿no? Sí. Sobre este tipo Yo me vengo abajo, pero enseguida. Ya. Te decimos, ¿no estás notando como un cosquilleo por aquí, por el cuello, como si... Como si, claro... Menos mal que la risa era falsísima. Menos mal. Es que Pablo es especialista en romper el clímax. ¿Cómo pones esa risa, hombre? Que ya nos ha sacado del... No, pero que no estás notando así como un cosquilleo por aquí, por el cuello, por la parte de atrás. Como si el velo ese que se le supone que lleva Clarita cuando vaga su alma, su espíritu un velo, por ahí. ¿pero qué edad tiene? Bueno, claro, es que esto... Es como la de los otros, ¿no? Claro, Sí, no, es que Clarita ya sí. tiene 556 años. Como mínimo. El velo ese que se le supone a Clarita, no estás notando por aquí, por el cuello, como si te estuviera rozando. Vaya, ¿Tienes ganas de rascar? Mira, otra cosa. Ya. Tenemos una historia nueva. Tenemos una historia nueva, sí, tenemos historia nueva, 900, 100, 800. Venga, vamos a empezar ya, a ver si todo se pone ahora de cara. Frío en la habitación, dice, escalofrío en la habitación. Una historia que nos ha enviado Cristina García y por lo tanto nos la envió, creo, la semana pasada. Bueno, ya tuvo número cuando nos remitió esta historia. El inspector Benítez está investigando el asesinato del abogado Javier Guzmán. Víctima que fue hallada en su despacho con un disparo en la frente, y allí en el despacho encontraron diferentes objetos que parecía que no pertenecían al sitio, que estaban como fuera del lugar. Entre ellos un llavero vacío, un llavero solo, sin llaves, un colgante y un libro abierto que estaba boca abajo, abierto en el suelo. Bueno, analizan esos objetos que llaman, y todos los demás, pero no aportan ninguna pista a los objetos. Eso en la primera observación, primer análisis. En el segundo registro de la casa del señor Guzmán, un día duro de invierno, ahí es cuando Benítez descubre, al cerrar la ventana, dónde está el asesino. El camino que le llevará hasta el asesino de ese abogado. Y a partir de este momento, pues ya se pueden hacer conjeturas de todo tipo. Se puede... Pago una. Sí, ya tienes una. Sí. Vale, tira. ¿Es literal lo de que descubre al asesino? Quiero decir, ¿está en esa casa? No, es que literal había puesto... Yo me he saltado la literalidad del enunciado que había escrito Cristina García, que aquí se ha respetado bastante, en este caso. Dice, Benítez descubre al cerrar la ventana, ese día duro de invierno, el camino que le llevaría hasta el asesino del abogado. Pero es una buena pregunta, quiero decir que a lo mejor imagínate que es una casa, que tiene jardín, que está en los contornos. No está, dentro de la propiedad de la casa no está el asesino. Jolín. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? Pues nada. No, de momento es ya sé que lo pone en el enunciado y entonces es importante, pero ¿podría pasar en verano? Podría pasar en verano. Quiero decir que has dicho que era un invierno... Sí. Hombre, dice, un día duro de invierno, es que podría pasar en verano. Dice, al cerrar la ventana. Al cerrar la ventana, no sé si estarían descubre, ventilando o... Ya. Bueno, es posible que sí, es frío en la habitación, un día duro de invierno, sí, tendría la misma verosimilitud si esto ocurriera en verano. Sí. Vale. Sí. ¿Alguna duda más? ¿No? Dices que el llavero, el colgante, el libro abierto en el primer registro no dan ninguna pista. Pero luego No. sí. Luego tiene que ver con lo que ha descubierto, Con la ventana, con lo vale. que ha descubierto Benítez. Sí. Luego tiene que ver con algo de eso, tiene que ver con lo que ha descubierto Benítez. ¿Se cae algo al cerrar la ventana? No. Se cae un mito ni nada. No se cae. No se cae nada al cerrar la ventana. Oye, hace mucho tiempo, bueno, vamos a recordar, por cierto, que ya tenemos medio aforo
asegurado para la semana que viene, justo la semana que viene, tal día como hoy, dentro de una semanita, en la madrugada del miércoles al jueves, y con Félix Martín, al que, como todas las semanas también dentro de un ratito vamos a saludar, programa en directo para abrir el día de la radio, en el que abrimos las puertas. Todavía tenemos aforo. Ya no es tan fácil encontrar, porque ya se ha ido cayendo abajo en cadenaser.com. No es tan fácil encontrar lo del formulario, pero a ver, poniendo, tengo por aquí, Día Mundial de la Radio o Día de la Radio, Cadena Ser, disfruta del Día de la Radio los estudios de la Ser, o Día de la Radio se amanece en Google. No tiene pérdida, y llegáis a la pieza esta donde encontraréis el formulario y podéis ir reservando vuestra localidad gratuita, que esto es gratis. ¿Cuántos nombres, por favor? Hombre, es gratis ahora, estos ahora son los early tickets. Sí, los 55 primeros, que son los que van a caber aquí, tienen... Esos son gratis. Sí, el resto ya tienen que pagar. Y estamos, hombre, si llenamos aforo 55, igual no tenemos 55 libros, pero yo creo que para sortear para la mitad tendremos libros. Hombre, y si alguno viene en pareja o con amigos, pues se lo reparten, quiero decir, claro, por eso. Que ya tengo libros, pero bueno, en función de cómo salga lo de la semana que viene, pues ya veremos. Igual si me llevo unas alguno. Camisetas. Ah, vale. Ya se está calentando. ¿Pero originales o...? Originales de Mensajeta, por supuesto. Vale. Bueno. A sortear. ¿Del Español? ¿Camisetas del Español? No, que valen mucha pasta y son muy malas, que son Kelme. Bueno, un abrazo a la gente de Kelme. Un abrazo a la gente. ¿Cuánto vale una camiseta así en la tienda oficial del Español? Pues con nombre y todo, pues 80 y pico euros. Madre mía. Y os estoy hablando de una calidad... Bueno. Oye... Quiero decir que pagas 100 euros por una del Madrid o del Barça, que es Adidas o Nike, y dices, jolín, vaya robo. Ya. Pero si pagas 80 y pico por una que enseguida se le salen los hilos... Sí. Porque yo no sé cuidarla bien, no porque la marca sea mala, vale. No la lava correctamente. Claro, en frío y eso. Claro, pues, pero eso de un equipo de primera... Yo he estado mirando camisetas del Burgos, por curiosidad, por inquietud intelectual, y entonces, porque quiero ir vestido de una forma especial a un acontecimiento. Ponte Ramis de número. Vas a ir en manga corta. De manga corta no hay, ¿no? Del Burgos. Sí. Te vienen con los guantes. La oficial es de manga corta después, porque así entonces es más fácil vender el chándal y los guantes y todo eso. No, la oficial de primer. Me gusta una segunda o tercera equipación. Un acontecimiento que tengo en septiembre. Y entonces he estado mirando, y ahora, supuestamente están de oferta a 55, pero no hay de ninguna talla. O sea, que quiero decir, al menos en la web. Es que Burgos es Adidas, Ya, y original con Digi como patrocinador. Y he visto que el precio original son 65. Espera un momento, 65 sin nombre y número. Quiero decir, pero estamos hablando de una camiseta Adidas. Ya, pero es del Burgos. Pero aquí, sí, con todos los respetos. Con todos los respetos al Burgos, que estamos es una hablando, tierra que quiero mucho. Hombre, muchísimo, y ya te digo, yo no. El otro día un amigo que era alcalde de la provincia, de un pueblecillo había sido alcalde de un pueblecillo de la provincia de Burgos, dice, os escucho, si siguiera siendo alcalde os nombraba hijos predilectos, me dijo allí en Burgos. Quiero decir, no está en... Pues habrá que votarle. Hombre, no, pero es que se ha retirado ya, el hombre se ha retirado de la política. No está en tela de juicio nuestro amor a esa ciudad, pero oye, que está en segunda división el Burgos, se iría también a 85 euros con el nombre y con el número, igual que una camiseta del Español. O sea que... Bueno, o sea, lo que pasa es que cuando quieres algo, cuando amas a un equipo, te parece que es barata comparada con la del Madrid, el Barça y del Bayern de Múnich. Eso sí. ¿Cómo he quedado, pero no me hacen a mí un socio predilecto del Español, ya yo qué sé. Una del Barça de la temporada en curso, con nombre y tal, se va a los 100 y algo. Se va ya, más, ¿no? a 150. Sí, 150 ya. Las del Real Madrid también. Madre mía. Y si te compras una de esas especiales de Spotify, rollo como cuando salió la de Rosalía. Sí, ya una edición limitada, entonces ya... Así están proliferando las tiendas de camisetas de segunda mano. Bueno, oye, que os esperamos a todos aquí, vengáis... intuyo que con la que va a caer, y después le preguntamos a Luismi, a partir del viernes que va a bajar la temperatura y todo eso, no vengáis muy en manga corta, por mucho que seáis de Burgos, no vengáis en manga corta, porque aquí a esta hora sopla, entra siempre el frío. No, pero aquí se está calentito. Aquí dentro sí, pero para esperar, que tiene que esperar la gente un ratito para mientras pasa la cola de seguridad y todo eso ahí abajo. Joserra, que tú lo conoces.
¿Sabe Sí, eso? sí, lo conozco. Claro, sabe bien cómo funciona todo esto. Digo que todavía tenéis tiempo, hombre. Disfruta el Día de la Radio en los estudios de la SER. Busca ahí en internet, está el formulario Día de la Radio si amanece y os esperamos. Me dijeron que era difícil encontrarlo el otro día por Instagram. ¿Es difícil encontrar el enlace? Digo, hombre, no, ¿cómo va a ser difícil? Si ya te digo, tú pones... Haced una prueba, por favor. Pone Día de la Radio si amanece. Si pones en noticias, en Google, Día de la Radio si amanece, aparece la primera. Estaba buscando aparece parda, la primera. Sí. Día de la Radio si amanece. Pues vamos. Si no la pones en noticias, aparece después de la referencia de si amanece en Wikipedia y tal, y aparece. Y si pones noticias, aparece la primera. ¿Sí o no? Sí, ya está, hombre. Y a partir de ahí, más arriba, porque lo vamos a situar bien, porque habrá mucha gente que... Es que estamos deseando que llegue ese día y recibirlos aquí, al calorcito. Bueno, se nota que tenemos que hablar mucho hoy, ¿no? Porque... Ojo que si pones si amanece nos vamos, no lo encuentra tan fácil. Hay que poner solo si amanece. No pongas si amanece nos vamos, pon si amanece. Día de la Radio, si amanece nos vamos, para ser más formal. No. ¿Cómo acaba el boletín de las 5 siempre, Ángel Villascusa? Pues sigue si amanece. Pero de las 4 no, ¿eh? De las 4 dice si amanece nos vamos. Porque es lo que tenemos pactado. Es lo que tenemos pactado así para uno y para otro. Hijos no porque luego es más así entretenidico y todo eso, y entonces como más... Claro, es más informal. Si amanece ahora, si amanece nos vamos. Oye, a ver... se llama. Es un abogado experto en divorcios, pregunta Petri, a través de YouTube, sobre el caso frío en la habitación, que nos ha enviado Cristina García. Carece de importancia lo de los divorcios. ¿En la ventana hay algún agujero de bala? Pregunta Jorge, también Gorguito, en YouTube. No se ha encontrado. Yo diría también que carece de importancia. No hay, porque dice fue hallada la víctima en su despacho con un disparo en la frente, uno único, mortal, y ya está. Adrián en ruta hacia Lugo. Hacia Lugo. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lúgubre. Hola, buenas noches. Hola, Adrián, buenas noches. ¿Cómo va la cosa por ahí? Muy bien, mucho frío, pero bien. Bueno, hombre. Noche, sí, despejado. Oye, sin pues niebla. Mira, frío en la habitación, en un día duro de invierno, o sea que estamos en consonancia con la descripción de la historia esta, del marco. Sí. Muy propia. Me falta la oficina, pero el resto bien. Muy bien. Oye, tienes un número para el sorteo de mañana, a ver si entramos en la final mensual. Adrián, pregunta. Perfecto. Mira, no estoy ni lejos, simplemente va a preguntar para irnos acercando. Vale. Mira, la ventana da a la calle, al exterior. La ventana no da a la calle. Qué buena esa. Esa es muy buena, sí. La ventana no da a la calle. Esa es muy buena. Vale. Ahora mismo la autora... Es que me encanta cuando enviáis una historia y después compartís con nosotros cómo habéis vivido la evolución de la investigación. Porque, por ejemplo, esta pregunta que... Yo imagino que a mí me plantean esta historia y no la hubiera hecho nunca en la vida. Porque ya te haces a la idea de que busca tal... No da a la calle exactamente la ventana. Es muy buena pregunta, Adrián. Te habrías llevado otro número por la pregunta. Es muy buena pregunta. Vale, mira, entonces ahora la siguiente igual la tengo que dividir en dos. Vale. Porque te voy a explicar lo que quiero saber. Yo quiero saber si la pista la encuentra en la propia ventana o en lo que ve a través de la ventana. Vale, ¿y cómo la haces esa para que yo te pueda responder? Vale, la tengo que dividir en dos. ¿Encuentra la pista en la ventana? En la ventana, no. En la propia ventana como tal. En la propia ventana como tal, porque dice, un día duro de invierno, descubre al cerrar la ventana y no lo ve en la ventana, No lo ve en la propia ventana. No, mira, Javier, por ejemplo, en YouTube pregunta, ¿ve algo en el cristal de la ventana? Esto entraría dentro de la competencia de tu pregunta. No lo ve en el cristal de la ventana. Vale, y última pregunta. ¿El disparo se produce desde el interior del despacho? Imaginemos que sí, pero carece de importancia para lo que acaba de descubrir Benítez. Bueno, vale. Muy bien. Pues nada. Muchas gracias. Van las 3. Adrián, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Buen viaje. Buenas noches. Que vaya bien. Venga, gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, no va a mal sitio, ¿verdad? No. Se dirige a Lugo.
Sí. Tapa fría y tapa caliente, ¿eh? Tapa fría y tapa caliente. Y con el café con leche también, que esto es una cosa que reivindicamos mucho, ¿eh? No solo con un refresquito. Increíble. Te ponen su... Frío en la habitación. Tengo una pregunta. Vale. Después de la de Adrián. Sí. En la propia ventana no... Habla de Lugo y le sale un poco así. Le ha aflorado así como un acento que yo no quiero... Bueno, a ver, la madre de Morelos, solo a mí, y bueno, y a David Muñoz, nos permitió intentar imitar el acento, aunque lo hiciéramos horrorosamente mal. Me dijo, David, ¿estás por ahí, no? Estoy. Claro, que me dijo la madre de Adriana, vosotros sí, pero excepcionalmente, ¿eh? Mientras no me hagáis bromas con que sí es acento de Sevilla y esas cosas. Pero vale, eso sí. Eso lo lleva fatal. Y al resto de gallegos le hace una ilusión que imitéis el acento gallego. Ya, no, pero como tenemos patente de corso de una gallega de pro, por eso lo ponemos por delante. Bueno, pues haz la pregunta. Venga, voy a hacer la pregunta. ¿Lo ve en la cortina? No. Estaba ahí detrás de la cortina que se asomaban los zapatos, ¿no? Como en las películas malas. La madre de Laura Martínez, que también es gallega, dice: no deja ni a no deja a nadie, ni a vosotros siquiera. Nos dejaría evitar. A ver, ¿había nevado? Pregunta José Julio. Carece de importancia. Frío en la habitación. El inspector Benítez investiga el asesinato de un abogado que hemos dicho que carece de importancia que esté especializado en asuntos familiares o en divorcios. La víctima fue hallada en su despacho con un disparo en la frente. En el lugar encontraron varios objetos que parecían fuera de contexto en ese momento: un llavero vacío, un colgante y un libro abierto boca abajo en el suelo. Analizan todo eso y no aportan los objetos ninguna pista, pero en el segundo registro de la casa, en el despacho, un día duro de invierno, Benítez descubre, al cerrar la ventana, el camino que le iba a llevar hasta el asesino del abogado. Pregunta básica, la que ha hecho Adrián. Si la ventana da a la calle. He dicho que no. Yo tengo una. Vale. Que no sé si la hemos hecho, porque ya sabes que me voy... ¿Tú crees que es buena? Lo digo porque está Elías esperándonos y por si se la quiere... No se la vendo a él. Okay. Bueno, pues hazla. Si no confías mucho, a ver. Después, si veo que es muy buena, entonces se la vendo ya a Elías. Como has dicho lo de los asuntos de divorcios, ¿es importante en qué está especializado este abogado? No. Lo hemos dicho ya, ¿no? No. Hemos dicho que no era... No, hemos dicho que no era importante en divorcios, pero así en general, no, o sea que está muy bien acotado el terreno ese. Vamos a Suiza. Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo va por ahí? Oye, ¿qué temperatura hace ahí en la parte esa de Suiza, pues desde donde nos llamas? No vi esta mañana, enciendo ahora el camión y te lo digo exactamente, pero sobre 0 grados más o menos. Sobre 0 grados. Bueno. Venga, ¿quién va a hacer el chiste? Un grado. Un grado. Sí. Menos mal, porque si no, es que nos obligas, 0 grados, nos obligas a decir, Edgar, ¿qué? El que tengo aquí colgado. Hay que decir medio grado, por lo menos. Claro, porque si dice 0 grado, Edgar, ¿a qué nos obliga? Ni frío ni calor. Ahí está. Ni frío ni calor. Claro, eso como es. Valladolid, ¿verdad? Exactamente. Dos estaciones, ¿no? La de tren y el invierno. En Burgos solo una. Y eso. Bueno, oye, venga, no vayamos por ese camino. Elías, ¿qué se te ocurre a ti sobre esta historia? ¿Qué hacemos? Yo preguntaría, ¿el disparo fue efectuado dentro de la habitación o...? Yo solo puedo responder si no carece de importancia. Por eso ya me paré en el ojo. Vale. Y como iba a añadir, creo que Adrián si no exactamente había preguntado, es posible que a ti te pillara llamando, y he dicho que, vamos a suponer que sí, solo había un disparo, que fue el único, certero y mortal, y se hizo desde dentro de la habitación, pero que carece de importancia para lo que descubre Benítez. Has dicho que la ventana no da al exterior, ¿qué da? ¿A un patio de luces? Si la pregunta es si da a un patio de luces, la respuesta es que no. No da a la calle. La pregunta exactamente era, ¿da a la calle? Y es cuando yo he dicho que no. Pregunta textual, ¿da a la calle? He dicho que no. ¿Da a un patio interior? Tampoco. Tampoco. ¿A un pasillo? A un pasillo, tampoco. Bueno,
Hemos hecho 3 preguntas muy buenas, Elías. Perdona, no sé si tienes alguna más, que tampoco somos muy estrictos aquí con lo de las 3 preguntas por detective. ¿Qué más se te ocurría? Es importante que cuando abrió la ventana que fuera un cierra la ventana. invierno. Benítez no abre, Benítez cierra la ventana. Cuando la cierra, que sea un duro día de invierno. Podría ser verosímil esta historia cuando conozcamos qué es lo que ocurre realmente. Podría ocurrir, veremos cómo puede ocurrir en verano también. La verdad no se me ocurre. Bueno, oye, pues Elías, están muy bien preguntadas. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo. De nada. Gracias. Hasta luego. Yo tengo una. Sí, está basado en una serie de televisión. Pregunta a Gorguito. No. ¿Cae algo a un patio de luces? Petri, yo creo que lo ha escrito en YouTube antes de oír esta pregunta de Elías sobre si la ventana daba a un patio de luces. No. Dice, el libro estaba en la estantería más alta, por lo que hace pensar a Benítez que el asesino era muy alto. Neko, en YouTube. No. ¿Y la que tú tenías, Parda, cuál es? Que se está hablando de la ventana de un coche. La ventana de un coche. Muy buena esa. Dentro de un garaje, a lo mejor. El segundo registro de la casa. Es verdad que dice, en el segundo registro de la casa del señor Guzmán, aunque yo después añadí, en el despacho. En el despacho. No, pero sí que... No, pero podría haber sido igual. Esto había sido cosecha mía. Cristina a lo mejor quería que el personal pensara en la ventana de un coche, porque dice, en el segundo registro de la casa del señor Guzmán, un día duro de invierno, Benítez descubre al cerrar la ventana... No es la ventana de un coche. ¿Y la ventana da a un jardín? La ventana tampoco da a un jardín. No da nada, ¿no? No da al exterior, ¿no? Bueno, ¿da al exterior? No ha dicho que no. No, pero ha dicho que no daba a la calle. No da a la calle. Yo pensaba un jardín da una interior. habitación. Da una habitación tampoco. Joder. Félix Martín, fiscal. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Ay, mira, Félix. Buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy acabamos con Trump. Vamos a dejarlo así. Oye, como por el doble sentido. Nos dará juego este año, de todas maneras, estos años, ¿eh? Sí. Hoy acabamos con lo del único presidente de Estados Unidos que ha pasado 2 veces, que ha sido sometido en un par de ocasiones al impeachment, y ya hablamos la semana pasada de lo que es esa figura, si existe algo parecido aquí en España o no, y es que no. Pero antes, es que nos hemos atascado aquí con la historia esta. Es una historia que ha creado una oyente. ¿Has tenido tiempo de escuchar algo o no, Félix? Porque estamos liados ahí, chicos, con la comunicación. Vale. El inspector Benítez está investigando el asesinato de un abogado. Sabemos del abogado que da igual a lo que se dedique para la historia. No es importante saber si es especialista en temas de familia o de lo que sea, en penal, da igual. La víctima, como tal, el abogado ya asesinado, fue encontrado en su despacho con un disparo en la frente. También han preguntado si era importante saber si han disparado desde dentro o desde fuera, porque como hay una ventana en juego, hemos dicho que carece de importancia eso, si le disparan desde dentro o desde fuera. Ahí en ese lugar encuentran varios objetos que parecían fuera de contexto, como que son los que llaman la atención y en los que se centra ahí el análisis: un llavero que está vacío, un colgante y un libro que está caído en el suelo boca abajo. Sobre lo del libro han preguntado si se había caído desde un lugar alto, que eso de lugar a Benítez a pensar que si, como parece que nadie se ha subido en ningún sitio, si el asesino era alto, tal. No tiene nada que ver. El libro no tiene nada que ver. Entonces, en el segundo registro de la casa del abogado, en el despacho, un día duro de invierno, Benítez descubre al cerrar la ventana el camino que le va a llevar hasta el asesino. Pero aquí está la paradoja: la ventana no da ni a la calle, ni a un patio de luces, ni es la ventana de un coche, ni da a otra habitación. ¿Qué más hemos dicho de la ventana? Básicamente eso, ¿no? Ni a un pasillo. Ni a un pasillo. No sé si se te ocurre preguntar algo, Félix. De momento no. No, ¿verdad? Bueno, pues seguimos digiriendo. ¿El abogado tenía problemas con algún vecino?, pregunta Petri. No, carece de importancia. ¿Están en un barco?, pregunta Javier, también a través de YouTube. No están en un barco. ¿Alguna pregunta de última hora? Nada, en 10 segundos, 15 segundos. Que si la ventana estaba tapiada. La ventana no está tapiada y nada, seguimos mañana, ¿no? Que sí. Ahora en un ratito. Está bastante guay esta. Sí, pues es que Luismi me estaba pidiendo paso, vaya que nos ha oído hablar frío en la habitación y lo del invierno y que hace falta que ya lo sé, que en 2 minutos,
hay una precipitación, tranquilidad. Digo que Luismi nos está pidiendo paso, pero que no podremos hablar con él hasta dentro de 2 minutos, claro, evidentemente. Si amanece, nos vamos. Esta ya es nuestra, esta sintonía ya es como de la casa, ¿no? Ya estamos muy familiarizados con ella. Ahora sí, ahora tenemos tiempo para que Luismi nos haga un avance. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? Tampoco. Yo tengo una pregunta que no me deja dormir. Sobre el tiempo, sobre el avance del tiempo. Sí. ¿Qué? Yo quiero saber cómo va a ser este jueves. Soy así. Polines. Vale, pues pregúntaselo. Luismi, te lo va a preguntar la parda. ¿Cómo va a ser este jueves, Luismi? Buenos días. Buenos días, un jueves de tiempo tranquilo, ¿ves? Pero cuidado, porque ese anticiclón también trae esas nieblas que ahora se prodigan por el interior del país. Algunas nubes incluso llegarán a Baleares y Galicia ya a últimas horas de esta tarde, con una temperatura en cualquier caso que llegará a ser bastante agradable, al menos pasado el mediodía. ¿Y hoy? Y hoy os traigo un tema medioambiental que es francamente problemático. ¿Cuál? Y es lo que suponen las colillas de los cigarros que van a parar al suelo. Hombre. Todo eso viene al hilo de lo que vi ayer en la autopista, 2 conductores diferentes que tiraron los cigarros por la ventanilla, algo que tendría que estar francamente penalizado. Pues en cualquier caso, el 30% de las colillas que se fuman van a parar al suelo, y eso supone un problema medioambiental muy grande por todos los productos que lleva el tabaco y por todos los productos que llevan también los filtros. Así como dato, miles de toneladas van a parar al suelo cada año, miles de toneladas de colillas, y eso solamente por parte de los españoles que fuman, porque si sumamos el turismo no te digo nada, y eso equivale a muchos camiones de basura llenos de colillas. Ya veremos luego cuántos. Ya veremos cuántos. Bueno, aprovechando que está aquí el fiscal, a lo mejor que el próximo miércoles jueves nos vemos aquí en el estudio. Félix Martín. Me hace una ilusión, chicos. Me hace un llamamiento. Sí, ya hemos hecho el llamamiento para que vayan pensando preguntas. Que Félix tiene más tirón, yo creo. Que lo haga Félix el llamamiento, por favor, que vengan los... No, hombre, pero ¿cómo vamos a poner? ¿Cómo vamos a comprometer a Félix Martín para que diga, venga, oyentes del Si Amanece? Bueno, primero, hombre, sí que puedes apelar a que vas a estar ahí aquí dispuesto a lo que sea. En cuanto a preguntas que te hagan, que te acribillen. Que no te vengan ahí con un papeleo que te digan, es que mi cuñado... No. Pero, por ejemplo, Félix, ¿tú estás dispuesto a que alguien llegue, ahora que ha comentado esto Luismi, a que alguien llegue y pregunte, ¿dice algo el Código Penal sobre tirar colillas? ¿Está penado eso o no está penado? Apelo a tu memoria ahora mismo, Félix Martín. No es tan específico, ¿no? El código, sería una sanción administrativa. Vale. O sea, todo tipo de preguntas. Por ejemplo, yo tengo la duda desde hace tiempo que si... Desde que acabó la pandemia, si se puede ir por la vía pública con mascarilla y con un gorro, por ejemplo. Si hay algún tipo... Sí, se puede ir. Lo que pasa que para entrar en un edificio público, ¿sabes? Ahí sí que te pueden obligar a que te descubras para que te identifique la policía. Incluso a que muestres el carnet de identidad. Sobre para todo cuando si llevas una metralleta también. Es que... Más nos vale. Has visto, vente dispuesto, ya sé que tú lo estás habitualmente, pero vente dispuesto a todo, a preguntas de metralleta, estas como hace Edgarita y todo. Bueno, nos lo pasaremos muy bien, pero antes tenemos que cerrar el episodio de Donald Trump y sus problemas con la justicia. La semana pasada supimos qué es un impeachment, cómo funciona, cuáles son sus consecuencias, y Félix también nos contó todo lo que pasó, todo lo que ocurrió con el primer impeachment en 2019 a Donald Trump. Nos quedamos en el segundo, ¿verdad? En el segundo de los procesos que se le abrió al presidente estadounidense a consecuencia de su intervención, decías, en los disturbios ocasionados aquel día de Reyes, 6 de enero de 2021 en Washington, cuando una turba de seguidores invadieron las dependencias del Capitolio, obligando a intervenir a la Guardia Nacional para recuperar el orden, episodio que yo creo que todos guardamos de una manera u otra en la memoria, porque fue consecuencia de esto, ¿no? Lo del segundo impeachment, Félix. Efectivamente, fue consecuencia de esto. Vale. A ver, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Cómo fue porque primero pasaba por el Congreso, ¿no? ¿Qué ocurrió? Efectivamente, espero sorprenderos y espero que nos demos cuenta, a ver si lo compartís, chicos, cómo el tiempo, a pesar de que ha pasado tan poco, puede hacer que se nos borren cosas. Pero bueno, es decir, sobre un hecho histórico que en realidad tenemos que conocer y que ahora está en primera línea de un personaje como Donald Trump, es posible que
tengamos una idea pervertida de lo que ocurrió antes de ayer, prácticamente. Efectivamente, fijaros, Pues bien, vamos a empezar. Fijaros, el 14 de enero, por tanto, 8 días después de los hechos y muy pocos días antes de que Biden tomara la presidencia, el Congreso de Estados Unidos, con el voto de todos los congresistas demócratas, que eran mayoría en aquel momento, e incluso, chicos, de 10 congresistas republicanos, aprobó someter a Trump a su segundo impeachment al acusarle de insurrección por los sucesos del Capitolio. ¿En qué argumentos, que ahí te mueves tú como pez en el agua, porque es lo que tienes que hacer muchas veces como fiscal, en qué argumentos se apoya el Congreso para formalizar esa acusación, Félix? Me encanta decir son 4 y luego empezar. Esto me encanta. Vale, son cuatro, señoría. Y una conclusión, ¿vale? Sí. Empezamos. Primero, dice el Congreso, el presidente Trump repitió falsa y conscientemente que los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 eran fraudulentos y que no debían ser aceptados por el pueblo estadounidense ni certificados por las autoridades. Segundo, el presidente Trump reiteró las falsas alegaciones ante la multitud cerca de la Casa Blanca el 6 de enero e intencionadamente, dice el Congreso, hizo declaraciones a la muchedumbre que fomentaron y previsiblemente acabaron en acciones ilegales en el Capitolio. Tercero, miembros de la multitud incitados por Trump irrumpieron ilegalmente y cometieron actos vandálicos en el Capitolio o se involucraron en otros actos violentos, destructivos o sediciosos, incluida, nunca lo olvidemos, la muerte de un agente de fuerzas de seguridad. ¿Y cuarto? La conducta del presidente Trump, alegó la Cámara de Representantes, continuó a pesar de la gravísima crisis desatada en Washington, lo que evidenciaba para la Cámara de Representantes la intención de Trump de subvertir el orden constitucional. Oye, cuando se sistematizan esos argumentos, son 4, señoría, el primero, y después se tiene que aportar alguna conclusión de qué es lo que se deduce como un silogismo de todos esos argumentos. Esto es, creo yo, que el elemento mejor para convencer de un argumento jurídico. El silogismo y la conclusión. La conclusión que dice el Congreso es que el presidente Trump puso en grave peligro la seguridad de los Estados Unidos, las instituciones de gobierno, amenazó la integridad del sistema democrático, interfirió en el traspaso pacífico del poder y puso en peligro al gobierno y a la nación. Fijaros lo que está diciendo, ¿eh? Claro. Oye, sobre ese encaje de, a lo mejor, episodios de la historia, yo recuerdo que la semana pasada me liaba bastante cuando te preguntaba por el primer impeachment, porque era 2019, si era Biden, porque no sabía si estaba gobernando uno u otro. En este caso lo mismo, porque si Trump había perdido las elecciones, acababa de perderlas, y pocos días más tarde, en principio el día 20 de enero, como marca la tradición, Biden, otra persona, iba a asumir la presidencia, ¿tenía algún sentido ese impeachment? Tú has dado la clave, Roberto, como siempre, das la clave del argumento que defendían la mayoría de los republicanos. Yo os voy a poner las dos posturas y a ver cuál os convence más. Vale. Esta es la postura de los republicanos, que no tenía sentido, puesto que ya las urnas la habían quitado del poder, ¿vale? Pero fijaros, lo interesante de este argumento es que los republicanos, ni siquiera los republicanos de aquel momento, defendían la inocencia de Trump, Lo que defendían es que ella había perdido por las urnas. Pero vamos a repasar ahora los argumentos que defendieron los que defendían el impeachment para decir que era válido. Y son estos. Primero, que la Constitución de Estados Unidos no pone ningún límite temporal. Por tanto, dicen algunos constitucionalistas, el único límite sería que cuando se aprueba el impeachment por la Cámara de Representantes, sea presidente, pero con independencia de que el juicio se haga cuando ya no lo es. Ya, aunque esté en funciones, quiero decir, como aquí, no sé si se utiliza allí la misma figura, pero aquí, una vez que han pasado las elecciones, hasta que no es investido otra vez, es ahí cuando el presidente está en funciones, pero aún en funciones se le puede aplicar efectivamente, el pero Roberto, el argumento de los demócratas es que aunque ya hubiera subido al poder Biden. Ya, vale. ¿Y sabéis por qué? Y aquí viene lo interesante, porque el impeachment, repasemos, es un juicio político, por tanto no puede haber pena de cárcel, pero sí, aparte de la destitución, que ya no tendría sentido en este caso, porque ya no lo sería, puede el Senado acordar cosas como la pérdida de la inmunidad, por lo cual después Trump no hubiera podido ser juzgado por estos hechos por tribunales civiles o militares, y ojo,
también puede decidir el Senado la inhabilitación para cargo público durante X años. Ya, está claro que no ocurrió, porque vuelve a ser presidente y además en una situación de acoso, una situación penal, que después a ver si tenemos tiempo también de subrayar. Oye, pero en ese momento, ¿qué pasó finalmente en el Senado, Félix? Fijaros qué interesantes. ¿Os acordáis que vimos la semana pasada que era muy chulo cómo se materializaba? Repasemos. La acusación aprobada por el Congreso pasa al Senado, que hace de tribunal, donde los senadores son el jurado y el presidente del Tribunal Supremo hace de juez, ¿vale? Pero, ojo, para que la condena sea válida, recordemos que en el Senado de Estados Unidos son 100 senadores, 2 por estado, se necesita 2 tercios. 2 tercios, no es mayoría absoluta, sino 2 tercios. Efectivamente. Vale. Y ahora voy a contaros cosas, chicos, que creo que os van a sorprender. Oye, ¿el juicio cuánto duró? Porque además esto es inmediato, quiero decir, ahí no se posterga el proceso hasta dentro de año y medio, 2 años, sino que empezó inmediatamente, ¿no? Empezó el 11 de febrero y terminó el 13. Ya. Imaginaros, ¿eh? Ya. Duró solo 3 días. ¿Os puedo hacer una pregunta, Roberto? Hombre, por favor. Sí, sí. Claro. ¿Os acordáis alguna imagen de este juicio? No. Ay, no. No. Aquí ya viene con lo que nos ibas a sorprender, ¿no? Yo creo. Sí. ¿Sabéis por qué? Porque era pandemia. Amigo. Ya. Y estas creo yo que esto y con la mascarilla te tapaba los ojos, ¿no? Eso es. Estábamos tan preocupados por lo que estaba pasando en el día a día, claro, que veíamos incluso en Estados Unidos, se veía lejano. Y yo creo que esto le ha beneficiado mucho, que la gente no ha recordado lo que se llegó a decir en el Senado, en ese juicio. ¿Sabéis la otra cosa que creo que os va a sorprender? A ver. ¿Sabéis cuál fue el resultado de la votación? Bueno, imaginamos, pero no. Ahora en números no, porque imaginamos, quiero decir, porque sabemos cuál ha sido la consecuencia. ¿Qué pasó? Le condenaron, pero no por mayoría suficiente. Amigo. 57 a favor de la condena, nunca había pasado en Estados Unidos. 43 a favor de la solución. Y ojo, 10 senadores republicanos votaron a favor de la condena. Si hubiera sido suficiente con por supuesto ya no existen. Ya no existen. Si hubiera sido suficiente con una mayoría absoluta, para entendernos, la mitad más uno, sí que hubiera salido adelante, claro. Pero... Efectivamente. Vale. Efectivamente. Fijaros que es que esto se nos ha borrado de la mente. Ya. Oye, y eso es lo que ha impedido ahora, pues, aclamarle como líder supremo después, ¿no? El hecho de que Trump que no acabara culpado por el impeachment ha hecho que la situación penal en este momento, la situación legal de Trump, sea totalmente diferente, ¿no? Efectivamente, vale. Porque es inmune al ser jefe de Estado, es inmune y por tanto no se le puede juzgar. Y ahora, luego dentro de unos minutos, analizaremos por qué sí que ha sido condenado en determinados delitos. De momento, primero, si te parece, vamos a hacer historia, porque tenemos claro que Trump ha sido el primer presidente de Estados Unidos sometido 2 veces a este proceso, pero recordamos a otros, hay 3 presidentes de Estados Unidos que sí que fueron sometidos a 1, solo 3 en toda la historia, ¿no? Sí, efectivamente. Vale. Pero respecto al más reciente, venga, vamos a poner algún fragmento, es de un informe semanal del año 1999, que era en aquel momento de Clinton. Las ventanas del despacho oval del presidente ya no tienen cortinas. Los fotógrafos, con patente de corso por un día, se arremolinan para captar la imagen. Bill Clinton trabaja, no hace caso a la agitación exterior provocada por su aventura amorosa y quiere olvidar cuanto antes la pesadilla. El Senado de la Nación dictó sentencia. No hay razón para destituir al presidente. El acoso de sus adversarios, los republicanos, ha durado más de 1 año, pero él estará aquí cuando llegue el 2000. Una oscura victoria. El escándalo de la exbecaria ha trastocado muchas reglas sagradas de la política norteamericana. Él estará ahí, pero ¿y de ella? ¿Qué se sabía de Mónica Lewinsky? La casa de su padre en el calor de California ha sido su escondite. Ni una palabra, ni un gesto. Mónica Lewinsky, la amiga del presidente, firmó su inmunidad para evitar la cárcel porque cometió perjurio y solo ha hablado hasta hoy con los jueces, 23 veces. Ahora, en medio de la histeria de la prensa sensacionalista, se dispone a vender los pocos secretos que le quedan. Y hubo un tercer protagonista, el fiscal.
Y Kenneth Starr, el fiscal que llevó a Clinton hasta el umbral de su perdición. Es un hombre metódico, pero la encarnizada persecución de este inquisidor de vocación, en nombre de la moral y de las buenas costumbres, tiene los días contados. El fiscal, sus métodos, son objeto de una investigación oficial. Bueno, un particular fiscal, ¿no? Tú tendrías aquí para detenernos y escribir un libro, imagino, sobre la figura de este fiscal. Sí. Han pasado 26 años ya del asunto de Mónica Lewinsky, que afectó a Bill Clinton. A ver, ¿qué podríamos recordar así, hechos esenciales de ese proceso? Félix. Tenemos que dedicarle un juego de guardia porque es alucinante y con los ojos de hoy, Roberto, nos daríamos cuenta de la enorme hipocresía que había en la sociedad. Y de la gran carga de moralina, ¿no?, que hubo en todo ese proceso. Claro, sí. En resumen, os puedo contar que en fecha 29 de julio del 98, Clinton reconoce ante el gran jurado, después de haberlo negado sistemáticamente hasta entonces, que había tenido lo que él calificó como un contacto íntimo inapropiado. Esos eufemismos que les gusta tanto a los americanos. Se ha jugado mucho con eso a partir de entonces. Efectivamente. Sí. Esa noche se dirigió a la nación con un discurso televisado admitiendo por primera vez que tenía una relación con Lewinsky. Dice: tuve una relación con la señorita Lewinsky que no era apropiada. De hecho, estuvo mal. Constituyó un error y un fracaso personal del que soy única y completamente responsable, confesó. Oye, no se le podría haber acusado, a lo mejor se hizo, y estoy yo metiendo la pata, de perjurio, de falso testimonio, porque lo había negado muchas veces, repetidamente dices, hasta que al final dice, bueno, sí, mantuve ese contacto inapropiado. Efectivamente, no se le pudo acusar de la infidelidad, porque esto menos mal. No, eso parece que no es suficiente causa, ¿no?, de impeachment, claro. Efectivamente, pero sí se le acusó de perjurio y destrucción de la justicia por entender que su entorno había presionado a Mónica Lewinsky para que negaran la relación. Ya. ¿Y sabéis el resultado? A ver, ¿cómo fue? ¿Números? Pues números. Delito de perjurio, 45 culpable, 55 no culpable. 55 no culpable. No culpable. Bueno, ya. Delito de obstrucción a la justicia, 50 culpable, 50 no culpable. ¿Te puedo preguntar a ti qué hubieras votado? Bueno, te lo pregunto, y tú me puedes decir lo que del delito de perjurio, sobre todo, de obstrucción a la justicia. A lo mejor no tienes argumentos, pero de ese que parece un poco más de situación de penalti o no penalti. Me comprometo, Roberto, antes de Semana Santa. Te lo tienes que estudiar. Sí, y hacemos un programa del juicio de Lewinsky, ¿os parece? Perfecto. Sí. Mira, así eso ya nos obliga, ¿eh? Tenemos deberes ahí. Vamos con el segundo presidente. Estamos yendo hacia atrás en la historia. Así, el segundo presidente que pasó por ese proceso, Richard Nixon, 1972. Esto es por el caso Watergate, claro, ¿no? Efectivamente. A los chicos jóvenes del estudio, ¿a qué os suena Watergate? ¿A qué nos suena? ¿A película? Watergate, sí. Watergate. ¿A película más que realidad o qué? A libro de historia, no sé, no creo que no tenemos, incluso los que habíamos nacido no teníamos memoria, ¿no? De aquel 72, claro. Pues fijaros que también tenemos que dedicarle un programa, es que esto es súper chulo. Richard Nixon estuvo a punto de pasar por el proceso de impeachment, fijaros, por el presunto robo en 1972 en la sede del Partido Demócrata en el complejo de oficinas de Watergate, por eso es el nombre de Watergate, por el nombre del edificio en Washington DC. ¿Pero qué pasó? Chicos, en realidad no era un robo. Fueron detenidas 5 personas que en realidad eran agentes secretos al servicio del presidente Nixon y que tenían como función colocar micrófonos e intervenir los teléfonos de sus rivales demócratas para espiarlos. Cuando las investigaciones revelaron que los ladrones les había pagado con fondos de la campaña de reelección de Nixon, el escándalo del Watergate se extendió mucho y se extendió por todos los medios de comunicación. Durante casi 2 años, Nixon logró encubrir su papel, pero en agosto de 1974, mientras el Comité Judicial de la Cámara de Representantes preparaba la acusación, Nixon se vio obligado a publicar grabaciones de la oficina Oval en la que se escucha al presidente ordenando a su personal que la CIA le diga al FBI que detenga su investigación sobre el robo del Watergate. Ese despacho Oval está cargado por el demonio, ¿eh? Cargado por el demonio. Madre mía. Esta cinta se la conoce con el nombre de pistola humeante, porque no dejaba ninguna duda del intento de encubrimiento de Nixon. El 27 de julio, el Comité Judicial de la Cámara votó a favor de 3 artículos de impeachment por obstrucción a la justicia, por abuso de poder y por desacato. Y lo que hizo Nixon antes de que se hiciera el juicio, chicos, fue dimitir. Entonces no hubo votación. Efectivamente, no llegó a haber frenó votación. Así la votación, él dimitió antes de... Efectivamente. Vale.
Bueno, pues oye, esto es pregunta para trivia. Yo desde luego no, ahora porque lo tengo aquí delante, pero a ver, 3 presidentes, aparte de Trump, hemos dicho Clinton, eso lo teníamos presente, muy presente todos, Richard Nixon, que por el caso Watergate también, pero ¿y el tercero? ¿Sabéis? ¿Alguien sabe cuál es el tercero? Eisenhower, no. No tengo ni idea. Yo no tengo ni idea. ¿Alguien en la sala? Nada, ¿no? Félix, ¿quién fue el tercer presidente? Yo tampoco lo sabía, ¿eh? Y fascinante la historia que también que tendremos que hablar. Andrew Johnson. 1878. Tiene nombre de base Pensaba que jugaba a los Lakers. De los Hornets, sí. No. ¿Qué le pasó a Johnson? Después de la guerra civil, pues lo típico cuando se tratan de coser heridas después de la guerra, era del sur, pero quería tender una mano lo del sur, y había problemas con los republicanos porque no entendían que decía que tendía la mano demasiado y que estaba perdonando demasiado a los que habían perdido la guerra. Todo eso motivó el impeachment, y chicos, salió absuelto por los pelos. 66 votos a favor de la condena. 66. Bueno, en realidad, claro, no sabemos qué hubiera ocurrido con Nixon, pero al final se han salvado todos. Nixon porque se bajó del barco, ¿no? Se tiró antes de que se hundiera. Porque sabía que le iban a cesar. Claro. Bueno, oye, para terminar y volviendo a Donald Trump, que algo hemos ido apuntando, ha salido indemne de los 2 procesos de impeachment, pero sí que ha sido condenado por otros delitos y sin embargo además es presidente. A ver, cuéntame esto. Esto es lo que es muy interesante. Fijaros, el 10 de enero de 2025, hace nada, un jurado declara culpable a Trump de falsificación en documentos mercantiles, cheques, facturas y anotaciones contables para silenciar una relación con la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels previa a las elecciones del 2016. Creadora de contenido para adultos, como dice. Creadora. Vale. Lo que hizo fue... Daniels recibió $130,000 a través de un abogado de Trump, pero escondiendo que el que le estaba pagando para el silencio era Trump. Y esto es lo que es un fraude. ¿Qué sucede, chicos? Que como cuando lo cometió no era presidente de Estados Unidos, de esto no es impune de estos hechos. Por eso ha podido ser condenado. Ya. La sentencia, ¿y por qué no fue a la cárcel? Quiero decir, ¿la sentencia todavía es recurrible? ¿No es firme? Pues fijaros que la sentencia es recurrible, pero lo interesante es que aunque la sentencia es de condena, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha determinado que no se puede imponer una pena de prisión a alguien que es jefe de Estado. Por tanto, se le ha condenado sin pena. Se le ha condenado sin pena. Sin pena. Anda. A título simbólico, pero tan simbólico que ni le impide ser presidente de los Estados Unidos. Efectivamente. Bueno. Pero fijaros que Estados Unidos ya tiene el primer presidente condenado por delitos, ¿eh? Ya. Hostia, pues seguramente le ha afectado mucho a él, que es un tío muy... Una persona así que compungida enseguida, ¿eh? O sea, seguro que le ha afectado y está diciendo, jolín, soy una persona condenada. Esto es como si hubiera sido un indulto en diferido, que decía la otra, ¿no? Esto a lo mejor conecta con una de las primeras medidas que ha tomado el presidente Trump y que creo que querías comentar también para acabar de redondear el asunto. Félix. Cerramos el círculo. Hemos visto lo que pasó el 6 de enero y cómo le intentaron hacer el impeachment por lo que pasó ante el Capitolio. Uno de los primeros actos, todos lo sabéis, de la toma de su posesión como presidente de Estados Unidos ha sido conceder indultos o conmutaciones de pena a casi 1.600 personas que fueron procesadas por distintos delitos por el asalto al Capitolio, incluso los más graves. Los argumentos de Trump han sido cosas como estas, como que llevan mucho tiempo en la cárcel o que son rehenes. Como veis, la orden de indulto señala que es una forma de reconciliación nacional. Es legítimo pensar también que es una forma también de protegerse a sí mismo y de culminar el giro perfecto, ¿no?, de una impunidad que él propició el asalto al Congreso y ahora quiere consagrar la impunidad porque la ha tenido para sí mismo. Bueno, oye, pues además de lo interesante que han sido estos 2 capítulos sobre la situación judicial de Donald Trump, del actual presidente de los Estados Unidos, y todos esos procesos, han salido aquí deberes, ¿eh? Para la próxima semana. Bueno, recuerda que la próxima semana tenemos consultorio abierto con los oyentes, los que estén ahí al otro lado de la radio y los que vengan a visitarnos. Tráete el código penal, ¿eh? Tráetelo por si acaso. Pues yo ya pregunté lo de las navajas de 4 dedos, pero tengo más preguntas, ¿eh? Y tenemos el caso Clinton y Mónica Lewinsky y el Watergate. Félix Martín, un abrazo, hasta la próxima, gracias. Un abrazo inmenso, chicos. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.